Que liberen a Prometeo, entonces suéltenlo, pues, decía José Alejandro Delgado. Qué rica es la libertad, ¿cierto, Marco? Sí, correcto. Muy sabrosa la libertad y excelente tema, ¿no? Ese de José Alejandro Delgado. Muy sabroso. Música criolla. Bueno, entonces el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar, Marco? Mira, vamos a hablar sobre el efecto mariposa. Un poco un tema algo que tiene que hablar algo que tiene que ver con nuestras acciones humanas, las reacciones importantes que podemos tener como humanos y cómo puede influir eso en nuestro futuro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestro presente, nuestro pasado y cómo influye en nuestro futuro, y sobre todo aquellas acciones que a veces pensamos que son acciones insignificativas y nosotros podemos de alguna manera con esas acciones poder transformar todo aquello que nuestro destino tiene preparado para nosotros. Así es, y es que generalmente cuando hacemos referencia a lo que es la relación de la teoría del caos, mucha gente cuando escucha efecto mariposa de una vez lo relaciona con la teoría del caos. Sí, entonces además nos dicen que es como la manera de explicar las diferentes variaciones que pueden afectar en cierta magnitud aquellos sistemas tan complejos, tan mayúsculos. Un ejemplo que podemos decir de eso son los patrones climáticos, tan importantes para nosotros como fundación ambiental. Sí, es que fíjate que la teoría se genera a raíz de una maqueta que se hace sobre efectos climáticos y se determinó que unos pequeños cambios podían transformar, ¿no? Variar de alguna manera tener alguna variación importante en la evolución de estos sistemas climáticos, y eso es lo que refiere el efecto mariposa. La teoría del caos más que todo se refiere es porque de alguna manera esos efectos a futuro pueden causar algún desorden en el equilibrio de las cosas, pero pueden ser positivos. No tenemos que enfocarlo necesariamente por el hecho de que hablemos de caos, tenemos que decir que son negativos, pueden ser efectos positivos. Yo veía ahora sobre el tema un video que me llamó mucho la atención, que decía, por ejemplo, cuando tú sales en la mañana y en algún momento dejas olvidadas tus llaves, que pasa muy común cuando las dejas olvidadas tus llaves, y decía que ese retraso que puedes tener y cuando agarras camino a tu trabajo, a tu colegio, a tu escuela X, y de repente te consigues en la carretera un choque, y dice que por ese retardo inclusive pudiste haber sido tú. Entonces esas pequeñas condiciones claro que sí, pueden variarte en tu futuro. Ese retraso no es malo, obviamente pudo haber incluso salvado tu vida, y muchas veces nos encontramos en nuestra vida personal con esas cosas. A veces cometemos a ciertas acciones que a futuro nos van a beneficiar bastante y que a veces la consideramos tan insignificantes, pero cómo afectan nuestra vida futuro. Claro que sí, porque por ejemplo lo relacionan con la mariposa, porque de repente tú dices, bueno, ¿en qué puede afectar la mariposa en el aspecto climático o el aspecto ambiental? Pero resulta que, bueno, todos los seres en este sistema tan perfecto y en esta biodiversidad son importantes. Entonces decían ellos o afirmaban que el movimiento que realizan las alas de una mariposa puede generar repercusiones de gran significación en diferencia a la fuerza del viento y los movimientos producidos por medio de los sistemas climáticos del mundo. O sea, suena como absurdo, pero resulta que ellos dicen Sí. que eso incluso, o sea, puede repercutir incluso hasta en los tornados. Es correcto, ellos lo reflejan. Incluso hay un proverbio chino, ¿no?, que dice: el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir del otro lado del mundo si se hace en el momento justo, en el punto justo. Lo hablan desde un punto muy semántico, ¿no? Pero es así. Ellos lo que quieren reflejar es que hasta las cosas más insignificantes, hasta las cosas más pequeñas pueden cambiar el mundo. Tú sabes que, Luisani, entre las lecturas que estaba haciendo al respecto, me encontré, ellos ponían un ejemplo bastante digamos puntual, que era sobre el ejercicio, sobre un ejercicio matemático. Ellos decían que muchas veces cuando tú aplicabas una fórmula matemática o tenías que resolver un ejercicio matemático, con solo variar incluso una décima de un número, el resultado podía ser muy cambiado. Muy cambiado, exacto. Entonces ellos hablaban de eso, pues del efecto de una cosa tan pequeña, cómo podía influir en algo tan grande. Es la matemática algo tan exacta, y todas nuestras ciencias creemos que de repente
una acción pequeña pues no influye y uno dice, no, una más o una menos, y resulta que eso no es así. De hecho, bueno, vamos a comentarles un poco a los radioyentes para que sepan quién fue entonces el creador de esto. Decíamos que era Edward Lorenz. Edward Lorenz, sí, correcto. Un científico. Él creó unas maquetas donde recreaba unos estados ambientales y obviamente él determinó en esa recreación, en ese sistema controlado, al hacer algunos cambios, él notaba que se repercutían en la evolución de toda la maqueta, de todo el sistema completo. Entonces él determinó ese efecto es a raíz de esas pequeñas maquetas que hizo y de los cambios que pudo hacer en su atmósfera. Más que todo eran cambios atmosféricos, pero tiene mucho que ver definitivamente este tema con nuestra visión desde el punto de vista como Fundación Ambiental, porque a veces hacemos pequeñas cosas que no creemos que puedan afectar el ambiente y definitivamente están afectando. Afecta muchísimo. Es sí. correcto, es así. Muchas veces de repente nos subestiman, diría yo, no dicen, pero ¿para qué llegan y le leen un cuento a los niños? Que es uno de nuestros programas. Sí. Y nosotros, bueno, como Fundación Huerta de los Ayamanes y como líderes ambientales, creemos firmemente en que la educación en los más pequeños y las palabras que le podamos decir y como estudiantes de psicología que somos Marco y yo, que tomo tu palabra, Marco, creemos en cómo esas pequeñas acciones pueden cambiar la vida de las personas y por supuesto de los más pequeños que están iniciando la vida. Sí, porque a veces todo este tema del efecto mariposa tiene que ver con los temas de cambio, los cambios que podemos producir, y a veces no es solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional. ¿Cómo podemos nosotros cambiar nuestro entorno desde una perspectiva emocional? Cuando estamos alegres lo podemos cambiar en positivo, cuando estamos tristes lo podemos cambiar en negativo, y volvemos al punto, todo cambio va a repercutir en las acciones futuras. De hecho, una de nuestras campañas también, siempre que como líderes ambientales estamos constantemente diciéndole a la gente, pero bueno, cierra la llave y entonces apaga la luz, y nos lo dicen las campañas publicitarias, los papeles y todo el mundo. Entonces la gente dice, bueno, pero tú sí eres fastidiosa, porque yo arregle mi llave no se va a salvar el mundo. Sí se va a salvar. Sí, claro. Sí, esa gota de agua que tú puedas ahorrar, esa luz que tú puedas apagar, sí puede significar un cambio bastante grande y significativo en el ambiente. Aunque tú lo veas pequeño, sin duda alguna una gota puede hacer la diferencia. Es importante también resaltar que Edward Lorenz, mucha gente lo veía como, bueno, es un científico, matemático, recto, firme. ¿Por qué le pondría mariposa? Y era porque entonces precisamente él quería expresar que se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, y por eso él decía en una de sus entrevistas que había tomado el proverbio chino del que tú hacías referencia. O sea, el proverbio es más antiguo que su teoría, pero él lo toma, lo relaciona de esa manera. Entonces, ellos decían los chinos que el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Entonces, Edward dice, bueno, yo con mi teoría lo puedo afirmar, aquí está la prueba. Sí, es que correcto. Miren, los ejemplos que yo encontraba sobre el tema hablaban también de cuando Isaac Newton se recostó al árbol y vio caer la manzana, sí, lo que transformó para él la vida de esa visión que tuvo en ese momento sobre la teoría de la gravedad, y hasta dónde llegamos con el solo hecho de esa pequeña manzana. Y decían en el ejemplo de que imaginemos que entonces esa manzana hubiese caído una hora antes, o hubiese caído una hora después, o hubiese caído y no hubiese estado Isaac Newton en ese momento. No se dado cuenta, claro, al pasar de los años esa teoría iba a salir, pero ¿cómo nos puede retrasar o adelantar un simple evento, por más insignificante que pueda ser? De hecho, es tan importante o tan reconocida la manera de ver las cosas, porque es una manera de ver las cosas, como un lente que uno se coloca si lo ves de ese aspecto, ¿no? Sí. Y es tan importante que en la ciencia ficción y en los creadores de cineastas, pues por decirlo de alguna manera, tan importantes en lo que es en el mundo ahora y que tiene tanta influencia en nosotros como lo es, por no decir el nombre, pero que todos conocemos, hay una película que se llama así, Efecto Mariposa, que fue publicada en el año 2005, que es protagonizada por Ashton Kutcher. Sí, ¿Sí correcto. ¿Sí la has visto? No he tenido el placer de verla, pero he escuchado comentarios de la película y habla de eso. Claro, obviamente la ciencia ficción le da otro matiz, ¿no? Y en la trama de la película él puede inclusive regresar al pasado y tratar de modificar su pasado para afectar su futuro, y ahí es donde se complica un poco el tema, ¿no? No le vamos a dar muchas características porque el que quiera ver la película no le vamos a contar el final. ¿Verdad? Correcto, sí. Pero trata de eso, explica de alguna manera lo que es de verdad el efecto mariposa. Pues, la película en inglés se llama The Beautiful Effect, creo que se llama, es así. Bueno, yo no sé mucho inglés, pero por ahí va la cosa, ¿no? Es así. Bueno, mira, fíjate
fíjate que la importancia de esa película, porque lo tomaba otro científico, o quien se inspira, porque leyendo un poco sobre lo que era la película, nos dice que ellos lo relacionan con el tiempo, como tú lo decías, porque viajan en el tiempo, cambiando las acciones, aunque no, bueno, no era la idea de decirle al público, ¿verdad? Ya lo dije. Pero el punto es que hay personas que dicen que entonces, cambiando pequeñas acciones, pues podemos cambiar el tiempo. Sí, y sobre todo cuando tú hablabas hace unos segundos, Luisani, del tema ambiental. A veces, yo digo, pequeñas cosas como cuando nosotros clasificamos la basura, cuando vamos a un centro comercial, aquí en Barquisimeto hay centros comerciales importantes que han tomado conciencia de eso, y sin embargo... Cuando apagamos la pequeña luz o el pequeño monitor, que creemos que no es importante. Y sin embargo tú ves a personas, incluso cuando estás en los centros comerciales, yo los detallo mucho y veo cuando vas a clasificar la comida que no les importa, y te dicen claramente, mira, pon los desechos plásticos en un lado, los desechos orgánicos. Y es una pequeña acción, y eso lo que hace es facilitar la labor de aquellos que trabajan en pro del ambiente. Entonces, bueno, los vamos a dejar con una duda, porque vamos a hablar ahorita entonces del aspecto del efecto mariposa, cómo lo han tomado las personas desde el punto de vista motivacional, psicológico, para nuestra vida personal. Vamos a estar comentando también un poco sobre eso. Entonces, podemos decir que nos pueden contactar a través del 0424-587-2212 si quieren enviar un WhatsApp o un mensaje de texto para comunicarse con nosotros y comentar un poco sobre el tema, alguna anécdota que tengan y quieran comentar. Por los momentos los voy a dejar con un tema bastante oportuno. La mariposa, de Marisela Querales. Marisela Querales, la mariposa. Bonita mariposa que trajo la primavera, y metida entre las flores parece una flor muy bella, y metida entre las flores parece una flor muy bella. Soy mariposa que vuelo a llevar este mensaje, y me paro en el celaje donde se encuentra mi diosa. Soy mariposa que vuelo a llevar este mensaje, y me paro en el celaje donde se encuentra mi diosa. Por eso que al pasar la vio cual si fuera rosa, y fue grande su sorpresa al ver linda mariposa, y fue grande su sorpresa al ver linda mariposa. ¡Arriba María, mi hermana querida! Este hermoso homenaje de tu Marisela Querales. Estoy volando entre flores, dando mi vuelo altivez. Mis alas son dos cristales y se me pueden romper. Estoy volando entre flores, dando mi vuelo altivez. Mis alas son dos cristales y se me pueden romper. Déjame que te acompañe para admirar tus colores. Acércate a mi jardín, déjame versos y flores. Acércate a mi jardín, déjame versos y flores. Estoy volando entre rosas, donde yo soy muy feliz. Soy amiga de María y de las flores, y por eso estoy aquí. Estoy volando entre rosas, donde yo soy muy feliz. Soy amiga de las flores, María, y por eso estoy aquí. Déjala que revolara entre jardines y flores, con sus alas barnizadas
Y continuamos hablando sobre el efecto mariposa, mi querido Marco. Sí, seguimos con el tema bastante agradable hoy. Y vamos a verlo desde el punto de vista que nos gusta a nosotros, el punto de vista que también nos gusta, ¿no? Aparte del punto de vista ambiental, que para nosotros es fundamental como miembros de la Fundación, desde el punto de vista psicológico y emocional. Sí, porque nos dice que no solo es un concepto cuántico, científico y físico, sino también una manera filosófica de ver las cosas, ¿no? Conversábamos que es como que, ¿sabes? Algo tan filosófico, pero que se puede demostrar de manera científica, y es muy importante eso. Sí, porque definitivamente yo parto de la idea de que nuestras emociones también cambian las cosas, ¿no? Es lo que hablábamos hace rato, o sea, una pequeña sonrisa. Muchos lemas de motivación te hablan de recibir el mundo con una pequeña sonrisa, y eso no está fuera de la realidad del efecto mariposa. A veces tú en las mañanas te levantas y quieres comerte el mundo y sales y a todo el mundo le regalas una sonrisa y tu día va espléndido, y sucesivamente puedes encontrar una serie de efectos que se generan a partir de una pequeña sonrisa, de una pequeña llamada que le hagas a un familiar que está pasando por un mal momento. Cualquier cosa que tú hagas en pro de que tus emociones sean positivas van a cambiar positivamente tu futuro y tus acciones futuras, ¿no? Qué importante, sí, porque cuando hacemos una acción positiva sin duda también atrae otras cosas positivas. Mira, te voy a comentar aparte que Kofi Annan, que es el secretario general de la ONU para el año 2008, él en su discurso, imagínate, para él decía que la filosofía del efecto mariposa también era importante en su vida, y él recibe en el 2008 el Premio Nobel de la Paz, y dice las siguientes palabras, que las voy a citar obviamente resumidas. Él decía que el segundo argumento de esperanza reside en el así llamado efecto mariposa. Él es una de la derivación física cuántica que nos enseña que todo tiene que ver con todo y somos todos interretrodependientes. Por eso cada individuo es un eslabón de la inmensa corriente de energía y de vida, y cuenta muchísimo. El efecto mariposa representa una congresión de este principio, porque muchas veces él decía como que todos somos parte de todo. Entonces era lo que comentábamos anteriormente, de repente la gente dice, bueno, pero no porque yo echo un papel más en la basura va a pasar nada. Sí pasa. Sí, porque fíjate, en las lecturas que yo revisaba hablaban de que había una línea temporal de eventos. Nuestra vida está condicionada por una línea temporal de eventos. Semánticamente la reflejan así para darle una idea, y que todos los eventos, todas las cosas que nosotros hacemos en la vida están unidas unas con otras. Y al principio de cada acción, si tú alteras, por muy pequeño que lo alteres, va a causar, en esa línea de tiempo, va a causar efecto en los demás eventos futuros. Entonces es ahí donde radica, y es ahí donde nuestras emociones, sobre todo nuestras actitudes, nuestra actitud con C, ¿no? Tan importante esa palabra, también refleja y está inmersa en ese tema del efecto mariposa. O sea, tener una actitud verde, pues, digamos una así. Actitud verde, una actitud positiva, sobre todo, señores, en estos tiempos que a veces estos tiempos donde el mundo está tan acelerado, nosotros tenemos que también ponerle una pausa y esa parte verde, esa parte de calma, ponerle una pausa y seguir nuestra vida y ver nuestra vida diferente, positivamente. Reusar, reutilizar, colaborar y sonreír, porque yo digo, vemos ese lema que siempre nos dice reusa, recicla, no sé qué, pero es que no es obligado, sonríe, vale, cuando lo estés haciendo, estás cambiando la vida del planeta. Porque no le hace, incluso, Luisa, a veces son cosas tan sencillas, cuando tú andas en un vehículo y ves gente en la carretera que arroja cualquier basura, y con llevar una bolsita, ponerlo en un lado del vehículo y tenerlo guardado ahí hasta que llegues al lugar destino y poderlo botar donde debe colocarse la basura. A veces tú ves a la gente, incluso en los baños públicos, que dejan las plumas abiertas y no les importa. O sea, y si tú la cierras en su cara, a la persona le va a dar pena. ¿Tú no te has notado eso? Así, ¿tú lo has hecho? Así, o como cuando nadie dice buenos días y tú dices buenos días, entonces los demás tienen que responder porque ¿cómo hacen, verdad? Claro, sí. Entonces la actitud sin duda tiene muchísimo que ver, como tú lo decías. De hecho, ¿a ti te gusta el fútbol, Marco? Sí, bastante. Cito el fútbol porque es uno de mis deportes favoritos, y la palabra gol, por ejemplo. Yo soy de la Vinotinto y de Italia por temas familiares. No, pero eso de Italia no queremos aquí, queremos la Vinotinto y el Deportivo Lara, Marco. Ok. Pero en los mundiales le voy a la selección. Primero a la en los mundiales. Panchero. Bueno, no, pero espero que llegue. Yo tengo fe de que Venezuela algún día Por estará en los mundiales. Que sí, esa fe ante todo. Pero mientras que no está cuando vienen los mundiales, que es la gala el gran evento, la gala del fútbol, le voy a Italia. Qué chimbo eres, vale. Bueno, mira, fíjate que la palabra gol tiene mucho sentimiento dentro de sí, porque ha sido una palabra que viene desde, de los años de los vikingos y todo eso, ¿no? Entonces,
fíjate que cuando estamos en un estadio de fútbol, cuando alguien hace una ola o dice gol, todos los demás llegan y te siguen el juego, ¿me entiendes? Sí, correcto. Entonces, ahí se hace una ola energética, una bulla, un sonido que tiene mucho que ver, también lo citan con el efecto mariposa por eso, porque dice, bueno, a tu alrededor mueves todo un mundo. Claro, y creas una emoción en el público presente, y esa emoción se multiplica, ¿sabes? Te da más energía. Incluso, mira, aunque suene un poco filosófico el tema, ¿no? Eso también tiene que ver desde el punto de vista de la física con las vibraciones. La física habla de que todos somos energía y vibramos en alto, ¿no? Podemos vibrar en alto para tener momentos positivos, y tiene que ver también con el efecto mariposa. Todo lo que nosotros podamos hacer va a multiplicarse y va a tener una acción positiva en esas acciones futuras, y tenemos que repetirlo constantemente, porque es allí donde se basa el efecto mariposa, en esas buenas acciones, obviamente desde el punto de vista positivo, ¿no? Siempre y en el positivo. ambiente hacerlo. De verdad que invitamos a los oyentes a que multipliquen ese efecto mariposa en el ambiente, esas pequeñas cosas que pueden hacer desde su casa, modificar la temperatura del aire acondicionado cuando lo usamos, apagar las luces cuando salimos de casa. Eso no cuesta nada. Pequeñas acciones que serían como pequeños aleteos de Sí, mariposa. es correcto, así es. Decimos entonces que, o lo decía también, en el Premio Nobel de la Paz, lo comentaba, él cerraba pues su discurso diciendo que pequeños gestos de cada uno aportando conocimiento sirve para formar y despertar inquietudes, y que ese gesto llegue a muchas más personas, y a su vez que se interesen por formar parte del proyecto. Es decir, él dice, lo que tú sepas no te lo quedes, sino convérsalo con el resto de las personas. Haz ese regalo. Porque nosotros tenemos que transmitir nuestros conocimientos. Es importante que nosotros no nos podemos quedar con lo que aprendemos. La idea es llevar un efecto multiplicador, ¿no? A otras personas, que podamos transmitir, que podamos llevar ese tesoro tan importante como son los conocimientos. Incluso yo recuerdo que leí hace poco que hablaban, y tiene mucho que ver, ¿no?, con eso, cuando hablaban de que el que tenía la información tenía el poder. Hoy en día ya eso ha cambiado, con las nuevas tendencias hablan de que el que tiene el conocimiento es el que tiene el poder, y muchas veces así, eso es lo único que no nos pueden quitar. Es correcto. Entonces nosotros tenemos que multiplicar ese poder y hacerlo como un efecto mariposa, sobre todo en el tema ambiental, que para nosotros es tan fundamental, porque es lo único que nos garantiza a nosotros la vida. Es lo único que a futuro nos va a garantizar a nosotros la existencia y sobrevivir en nuestro planeta, que es único en nuestro sistema solar, y de verdad, hasta ahora, de verdad es el único planeta que tiene vida y que posee esas cualidades tan importantes y tan maravillosas como nuestro planeta Tierra. Bueno, sin duda alguna en lo que es la inteligencia emocional, hablando ya emocionalmente, ¿no? Decíamos que la actitud es lo principal que le recomendamos a nuestros oyentes del día de hoy: tener una actitud positiva, tener una actitud verde, y yo le agregaría, no sé, me gusta mucho cómo suena eso de, ¿sabe? Reusar, reutilizar, reciclar, pero sonreír. Siempre sonriendo. Sí, porque siempre escuchamos, en positivo. Exacto, siempre escuchamos, digamos, los aspectos de la acción misma, pero no la emoción que le ponemos. Si nosotros le ponemos educación, emoción, una sonrisa, lo que hacemos, sin duda alguna va a resultar pues muchísimo más gratificante y va a tener mucho mejor efecto, y vamos a contagiar a los demás. Yo hablaría hoy, le tomaría la palabra a los miembros de la Fundación Huerto de los Ayamanes, de quien nosotros representamos, y sé que todos ellos estarían de acuerdo conmigo con que hacer acción social, educar a la gente, compartir con ella, sin duda alguna trae gratificación en sí. Sientes esa paz. Y hacerlo de la mejor manera, Luisana, y hacerlo con una sonrisa siempre. Tú sabes que la sonrisa siempre trae consigo una risa. Nosotros podemos hacer el mundo más alegre, y eso es bueno incluso desde el punto de vista de la salud. Cuando lo vemos desde el punto de vista psicológico, una sonrisa, una risa genera dentro del organismo una serie de acciones que nos ayudan a evitar estados de tristeza, nos ayudan a tener una perspectiva emocional diferente hacia la vida. Y es importante, de verdad que es importante andar siempre en positivo. Yo soy de los que creo que nosotros cambiamos
el mundo siendo positivo. No podemos encerrarnos en cosas negativas, pensar que el mundo se nos va a caer encima, porque este mundo todavía nos necesita a todos, sobre todo a esa gente joven, a los líderes que están con nosotros en la fundación, que necesitan tanto, que son nuestras generaciones a futuro, que son las generaciones que van a, de alguna manera, a dominar este país, y que ellos tienen que entender que tienen que tener la conciencia verde, obviamente. Claro que sí. Y que tienen que tener esa visión de ser positivo siempre, de tener esa sonrisa, de ayudar a la gente, de ayudarlo desde el punto de Y vista reflexionar, porque muchas veces decimos entonces porque hay mucho calor, entonces ahí es cuando nosotros los líderes ambientales le decimos, bueno, revisa la historia de la humanidad, a ver qué acción nos trajo a esto, o náguara, no me la llevo bien con mi mamá o con mi novio o con mi hermano, revisa qué acciones estás haciendo tú también, o qué pequeña acción, porque de repente tú dices, bueno, pero no porque yo le contesté mal, ella se tiene que agarrar amarga para toda la vida o para todo el día. Entonces, no, fíjate en qué acciones pequeñas o grandes estás haciendo, que estás cambiando la actitud del otro también. Sí, porque incluso yo los invito a los radioescuchas. Hay una teoría que llama la teoría del 80-20, que en cualquier otro rato la vamos a comentar, pero habla sobre eso, sobre que la vida es un 80% las cosas que te pasan alrededor y que no dependen de ti, y un 20% aquellas que sí dependen de ti, pero que con esas pequeñas cosas, ese 20% puedes cambiar tanto tu día a día, y le puedes dar una vuelta a tu día a día de manera positiva. Claro que sí, entonces hoy les invitamos a reflexionar muchísimo sobre aquella situación que les esté pasando personal fuerte, y también el tema ambiental que tenemos, por ejemplo, lo que es el desgaste del agua y la luz, el racionamiento, todo el esto, agua sobre todo hoy en día. Que hemos hablado, bueno, en aquellas de la urbanizaciones, crisis que estamos viviendo con el Guri, ¿no? Sí, en aquellas urbanizaciones privadas que a veces tú ves las aguas que corren. Se botan, es sí. correcto, porque llegas un día sí, un día no, y dejaron la pluma abierta. El día que nos cortan, lo que hacemos es amargarnos. No, vamos a tener una buena actitud, vamos a recoger el agua con la mejor de las sonrisas. Si el vecino dejó la pluma abierta, reflexionar. pasa y ciérrale la pluma, que eso pasa. Nada te cuesta, y así. de verdad esa pequeña acción te puede ayudar a ahorrar una gota de agua que puedes necesitar al siguiente día. Al igual, bueno, tanto en el aspecto ambiental como emocional, esa situación que estés viviendo en estos momentos, te invitamos a que la reflexiones y pienses en qué pequeña acción puedes hacer para que te ayude. Los problemas no se van a ir de un momento a otro, hay que trabajarlos y moldearlos poco a poco, y sin duda sonreír, verlo del lado positivo, buscar ayuda, son las mejores acciones que tú puedes hacer. Y entonces para eso vamos a hablar sobre las notas verdes para pensar en verde más adelante. Por los momentos los vamos a dejar a ustedes con un tema musical llamado La tienda del sombrero, de Messier Periné, que particularmente a mí me gusta muchísimo Messier. Vamos a escucharlo. Yo pasaba de mañana por la tienda de sombreros y miraba y buscaba, nada parecía perfecto. Era el día con mis suegros, más me valía ser un caballero. Todo el día repetías qué decir ante tus padres. No sabía que tenía que también cortar mi pelo. Y ya ves, cada vez de tus caprichos era yo la medida a tus juegos.
con nuestra parte de Barquisimeto. Disculpen, no de Barquisimeto, de eso lo vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar un poco sobre lo que es notas verdes para pensar en verde. Y una de las cosas que tips que le queremos dar es que deben revisar y reflexionar, como decíamos en el espacio anterior, dónde te encuentras ahora. Sí, es importante conocernos, saber qué influye en nuestras actitudes, en nuestra parte emocional y sobre todo dónde nos encontramos en la parte ambiental, en nuestro entorno, cómo nos estamos desenvolviendo en él, qué está afectando nuestro entorno. Sabes que a mí me llama mucho la atención de que a veces hay personas que ven en sus casas, en los parques de su casa, aquellos parques destruidos, pareciera que no les importa, ¿sabes? Y no solamente porque sea ambiental, sino porque es un espacio de recreación también, donde pueden tener un poquito de tranquilidad, un poquito de esparcimiento, y es bien importante saber dónde estamos y cómo podemos colaborar para cambiar, para modificar con una pequeña acción esa realidad. Claro que sí, entonces también esas pequeñas realidades, cómo está a tu alrededor, como lo dice Marco, la comunidad, qué problema tienes en tu casa, todo el respecto a dónde te encuentras parado ahora. Mira hacia atrás, ve qué cosa hiciste mal y qué cosa puedes mejorar para poder entonces mejorar, valga la redundancia, tu futuro y tu vida. Pues siempre buscar ayuda, siempre yo lo digo, buscar ayuda de un profesional cuando una situación se te escape de las manos. Y bueno, si quieres colaborar, siempre existen fundaciones, siempre existen instituciones donde tú puedes aportar esa ayuda. Sí, y hacer acciones pequeñas. No Acciones. necesitamos que pretendas tú solo cambiar el mundo. Tú puedes darle un cambio al mundo desde tu casa, desde tu lugar de trabajo, desde el lugar de tu estudio, con tus amigos. Puedes hacer una pequeña acción que haga grande a este mundo. Además, también otra recomendación es saber que el cambio empieza por ti, como decías tú, Marco. Sí, definitivamente nosotros hay una tendencia a veces de la persona, del individuo, del ser humano, a creer que el entorno es el que tiene que cambiar y nosotros hacemos las cosas de manera perfecta. Realmente no somos perfectos, nosotros somos seres humanos que tenemos una gran cantidad de imperfecciones que a las cuales incluso se le puede sacar mucha ventaja, ¿no? Claro que sí. Pero esas imperfecciones también nos hacen grandes, nos hacen diferentes, nos hacen unos seres especiales, pero tenemos que saber que somos nosotros somos los que vamos a generar el cambio primero que todo. Primero que todo el mundo, y más en esta época en que el planeta, está en el calentamiento global, está bastante alto, tenemos una temperatura bastante alta y eso no es más que un síntoma de él mismo pidiendo a gritos nuestra ayuda. Entonces hay que responder a ello sabiendo que el cambio comienza por nosotros para no tener un futuro catastrófico. Y siempre lo hemos hablado, Luisani, a veces vemos, yo lo decía ahorita, ¿no? Cuando vemos el chorro del vecino que se escapa, pero de repente yo en mi casa puedo tener una pluma que está goteando y yo debo también tener conciencia de eso y debo revisarla o debo mandarla a revisar como sea el caso, ¿no? No solo criticar las acciones de los demás, sino ver cómo estamos actuando nosotros. Además hablamos de que hay que pensar en eso, en esas pequeñas acciones, pueden cambiar las condiciones ambientales, el futuro ambiental, tu vida, tu futuro, a donde tú puedas llegar, la de tus hijos, porque recuerda que de repente un caos no lo podemos ver dentro de 5 minutos o todos pensamos que dentro de 100 años, pero también está tu descendencia. Entonces, cuán importante es el aleteo de una mariposa o el movimiento de tus manos que puedan mejorar al mundo. Además, ese es el llamado el día de hoy que le hacemos a todos ustedes. Revisa tus emociones y si sientes que se te han salido de las manos, busca un experto. Revisa tu comunidad y si sientes que hace falta ayuda, busca a un experto en la parte ambiental que te pueda ayudar, a una institución, a una fundación. De hecho, te invitamos a visitar nuestras redes si quieres formar parte de la ayuda, si quieres poner ese granito de arena, a ver cómo ayudamos y así como hay otras más, pues. Y entre todos, la idea es también hacerlo en equipo. Mientras más sumemos a este cambio, mientras más personas sumemos, mientras más personas tomen conciencia, obviamente el cambio será más impactante, ¿no? Todos haciendo pequeñas cosas genera un cambio bastante grande. Vamos ahora a hablar un poco sobre lo que son los periodistas ambientales. Vamos a comentar un poco sobre las noticias rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Entonces decimos que el día de ayer ponen una noticia en Periodistas Ambientales, se llama la página que la publica. El título dice: derrame de cianuro en San Juan, indica que hay 5 ríos contaminados. Más abajo nos dice que es la conclusión de un informe de la Policía Federal sobre la falla de seguridad que hubo en una mina de Barrick a mediados de 2015. Un nuevo peritaje incorporado a la causa que investiga un derrame de cianuro de la minería
dice que ha ocurrido el 13 de diciembre del 2015 y da como resultado que al menos 5 ríos fueron contaminados, por lo que se ordenó analizar nuestras redes domiciliarias del agua y establecer si hay riesgo de la salud humana. Esto ocurrió en Brasil. Y bueno, dicen que ese gobierno señala que no hay peligro de ningún tipo de la población. Sin embargo, el fiscal Ramiro González nos dice que sí hay cinco ríos contaminados. De hecho, yo veía un video en estos días y veía como los pescaderos y las personas alrededor lloraban porque muchos animales habían muerto a consecuencia de eso. Y así como pasa en esos países, puede pasar en el de nosotros. No estamos exentos a sufrir accidentes como estos que contaminen las aguas, que contaminen el ambiente. Claro que sí. Bueno, entonces de paso ellos nos dicen que todas las muestras que analizaron, líquidas y sólidas, contienen cianuro. Entonces sabemos que esto es algo que contamina bastante y hace bastante daño al planeta. Entonces, bueno, le mandamos las mejores vibras humanos a esas personas y ojalá que bueno, puedan solucionar y preservar su vida acuática, porque se dice que bueno, pueden morir y desaparecer algunas especies allí. Bueno, igualmente también se están haciendo las gestiones para colocarle la amonestación, pues, pero recordemos siempre que el dinero no puede reparar los daños ambientales que hacemos. Otro de las noticias fue publicada el día de hoy en el Nacional. Nos indica que la sequía ha hecho disminuir 70% los embalses y quebradas. Nos dice que piden a los vecinos aplicar medidas para el uso eficiente del agua. La alcaldía del municipio Sucre, a través del Instituto Municipal de Aguas y Acueductos de Sucre, IMAS, constató que los niveles del agua en 3 quebradas y embalses La Pereza surtidores de parte de la jurisdicción han disminuido un 70% debido a la sequía que vivimos hoy en día en Venezuela. Sí, es que las represas están bajando alarmante. De verdad que los embalses aquí en Venezuela están sufriendo los golpes de esta sequía que parecía ser, desde hace tiempo se anunciaba que iba a ser bastante fuerte, ¿no? Entonces, bueno, la mejor de las conciencias para este problema. Pedimos la ayuda a todos los hermanos venezolanos a que, bueno, ahorren agua. La otra noticia del día de hoy fue publicado que un estudio científico ayudaría a detectar la microcefalia. Es que investigan diferentes maneras en que los médicos puedan vincular o descartar el Zika como causa a la malformación en bebé. Es decir, la Organización Mundial de la Salud prepara un documento científico que ayude a los médicos a determinar si un recién nacido padece microcefalia y en ese caso poder vincularlo o descartarlo del virus del Zika, porque se decía que la microcefalia se está dando por el virus del Zika, pero parece que no es así. Puede ser que tenga otra raíz. Sí, bueno. Correcto. Y bueno, hacer un llamado también al tema del Zika, que también es una alarma no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, ¿no? Tener, sobre todo en los niños, esos pequeños que hay que resguardarlos cuando duermen con mosquiteros, tratar de aquellos envases que tengamos en las casas que están llenos de agua, estar pendiente de poder derramar esa agua, de alguna manera derramarla en el buen sentido de la palabra, de echársela a alguna planta, sí, colocársela a alguna planta y tal, pero de verdad tenemos que tomar conciencia porque ese tema está preocupando bastante. Vamos a ver si hablamos de eso más adelante. Sí, está preocupando. Un programita sobre eso. Correcto, porque está preocupando de verdad, ya es una preocupación a nivel mundial el tema del Zika y es un tema bastante delicado. Otra de las temas, esta sí me encanta, Marco. Mira, llegó la hora del planeta. ¿Tú has escuchado hablar de eso? Porque yo lo suelo hacer, lo suelo practicar. No, te cuento a ti y de todos los radioescuchas. La hora del planeta se hace todos los años y es que se apagan todas las luces y todo claro, por una hora. Me gustaría estar en la estación espacial viendo cómo se pone negro. Se ve bellísimo, incluso lo graban. Lo que pasa es que como todo el mundo no lo hace, bueno, no se ve en todo el mundo, ¿no? Pero es este sábado 19 de marzo de 8:30 a 9:30. El lema de esta edición es: ahora es el momento para cambiar el clima. Entonces, bueno, ese es el llamado por las personas que realizan este llamado a la hora del planeta, es para cambiar el clima. Además, vamos a hablar ahora un poco sobre Barquisimeto Diversa rapidito para invitar a todas las personas a que participen en las actividades recreativas y culturales de la semana. En el Teatro Juárez tenemos varias obras de teatro que por fines publicitarios no las podemos decir, pero entonces les invitamos a que vean todas las redes sociales del Teatro Juárez para que compartan en familia. ¿A ti te gusta el teatro? Sí, bastante las obras de teatro. Bueno, hay muchísimas por allí que se destacan, así que para un regalo de cumpleaños, un compartir en familia, es muy ideal dirigirse al Teatro Juárez. Además, en el Museo de Barquisimeto tenemos un taller inicial de orfebrería, durará 20 días, serán 3 horas por semana.
La inversión es de 4.000 bolívares y van a estar enseñando diferentes técnicas usadas tanto en aspectos indígenas como modernos de cómo realizar orfebrería. Nosotros tenemos que apoyar todas estas actividades. Muchísimo. Definitivamente. Esos espacios públicos que tenemos que rescatar, y con ese apoyo, ese aporte de todos, visitarlos, participar con ellos, va a ayudar bastante a rescatar estos espacios y a mantenerlos, sobre todo, porque siempre le dejamos esa conciencia al Estado y tenemos que apoyarnos. Y no es así, no todos es así. somos parte. Eso es Además parte de nuestra que, cultura. Además de que la orfebrería que van a estar dando acá van a hablar un poco sobre las técnicas tradicionales, y hay que rescatar la manera tradicional en que se hacían las Rescatar cosas. nuestra cultura, en especial nuestra cultura, que a veces sentimos que se está perdiendo tanto. Y hablando de cultura, los martes y jueves van a dar un taller de joropo de 6 a 8 p.m. Además también incluirán clases de garrote y de Que le gusta tela. zapatear. Muy importante, ¿no? Yo creo que eso tiene que ser una materia en el liceo, una cosa así para que todos aprendan, porque es que eso es algo cultural tan nuestro que... no Sí, sé. debería haber una materia de cultura, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que todo el mundo supera tocar 4 y bailar joropo. Verdad, jorobo. Sería Zapateado. Bien importantísimo. zapateado. Y bueno, también de 11 de la mañana a 1 de la tarde, todos los domingos, como siempre, el concierto encapillado. Siempre ellos los domingos invitan a la gente a compartir en familia allí para que escuchen los conciertos que ellos realizan en la capilla del Museo Barquisimeto. Y en la Flor de Venezuela hay algo muy importante, un dato que le quiero dar a todos ustedes, es que a partir de las 6 de la tarde va a estar el cardiomóvil. Es gratuito y bueno, le invitamos a que vayan hasta allá, hasta la Flor de Venezuela el día de hoy. Que no sale, que es bueno hacerse de Nunca vez está en de cuando, más, tomarse la nunca está de atención, hacerse un chequeito de esos rápidos, ¿no? Ah, claro que sí. Entonces la invitación es para que todos visiten la Flor de Venezuela, y también se pueden tomar un cafecito, y también hay un concierto a las 5 de la tarde de la Orquesta Sinfónica de Flauta. Por los momentos ya nos tenemos que ir, el tiempo se nos ha quedado corto, y me despido con una frase que dice: no puedes cambiar a alguien sin destruir lo que fue. Los dejo con Canción que Enciende. Chau, chau.